Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, qué bueno estar con ustedes una vez más. Estamos justo el día de hoy, jueves 14, ya comienza para nosotros, bueno, toda esta semana hemos estado escuchando relatos sobre los días previos de Jesús a su crucifixión, y el día de hoy pues también vamos a leer, ya estamos como que en la cúspide de la vida y el ministerio de Jesús y el cumplimiento de su propósito por el cual Él vino y por el cual Dios lo mandó a la tierra como hombre. Y vamos a continuar leyendo. Estamos en Juan 19 del 14 al 22. Así que si usted tiene su Biblia a la mano o tiene su devocional, pues puede sacarlo para que podamos leer juntos estos pasajes. Y dice así, el título es Rey de los Judíos. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Esto lo dijo Pilato. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Vamos a leer hasta ahí y luego continuamos con los demás versículos. Aquí encontramos un personaje del cual ya habíamos estudiado el día de ayer, que es Pilato, ¿no? Y siempre usamos a este personaje como para cuando queremos no hacernos responsables de un acto, ¿no? Nos lavamos las manos como Pilato. Y bueno, lo recordamos una vez más en esta semana que estamos hablando de Jesús y de su crucifixión, porque aparece en esta parte. Y sucede, hermanos, que la Pascua, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, cuando Israel fue liberado de la esclavitud egipcia y fue llevado a la tierra al desierto para luego llegar a la tierra prometida, junto con Moisés, pues comienzan a hacer esta celebración, ¿no? De manera como parte de su cultura y rituales que ellos hacían, como la celebración de la Pascua, y donde recordaban que Dios los había librado, que Dios los había sacado de ese lugar, y presentaban un cordero perfecto como sacrificio, ¿no? También recordamos que una de las plagas egipcias, bueno, de las últimas, fue que Dios mandó un castigo y ningún primogénito sobrevivió, salvo aquellos que tenían en la puerta marcado con sangre de cordero. Solo ellos preservaron la vida. Y recordamos justo ahora, en esta celebración de la Pascua, aquel cordero que sin mancha y sin pecado iba a ser sacrificado. Iba a ser sacrificado para que, al igual como preservaron la vida en el Antiguo Testamento, nosotros tengamos vida eterna. Ese cordero sin mancha, ese cordero que asumió todo el peso del pecado del mundo, para que tú y yo podamos tener vida y tener vida en abundancia. Y la palabra abundancia no significa que tengamos una vida de riquezas aquí en la tierra. La vida en abundancia significa que tenemos una eternidad con Cristo, una vida abundante, una vida eterna, una vida que no tiene fin,
con Cristo Jesús y con nuestro Dios. Y vamos a seguir leyendo lo que dice acá. El versículo 17 dice: Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Ok, ahora nos encontramos en la parte que Jesús está siendo crucificado. Con dos criminales también, ¿no? Y Jesús en medio. Y vemos, hermanos, que era común que, según la costumbre romana, porque si nosotros nos acordamos, Judea estaba bajo el dominio romano políticamente, y era costumbre que los criminales llevaran su cruz desde el lugar de la sentencia hasta el lugar de la crucifixión. ¿Ok? Ahora, Jesús ya se encontraba físicamente muy dañado, muy dañado. Y no solamente eso, sino que el hecho de que llevara su cruz era con la intención de que el criminal sea humillado. Y nosotros creo que hoy, bueno, no es que hoy en día existan castigos de que crucifiquen a alguien, ¿no? Al menos en nuestra realidad no es común, ya no se da. Un criminal se va a la cárcel a lo mucho. Pero antiguamente y en esa cultura, la cruz era lo peor que alguien podía recibir. Era lo más humillante, lo que más... Era lo más humillante. No había, incluso las personas que describían en esa época, los historiadores, no tenían palabras para describir lo terrible que era que una persona tuviera muerte de cruz. Y Jesús pasó todo eso. Creo que más del dolor físico que Jesús pudo soportar, que ya era demasiado, fue la carga espiritual, porque Él cargó el peso de tu pecado y mi pecado. Él cargó el peso de lo que incluso de lo que todavía quizá no hemos cometido, ¿no? Y esperamos, porque gracias a Cristo tenemos vida nueva y ya no pecamos quizá como antes, no tenemos más conciencia ya que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, pero aún así somos seres imperfectos y probablemente vayamos a pecar una vez más. Y Jesús tomó todo eso en la cruz por ti y por mí. Y esta forma de castigo para los criminales era la peor. Estaba diseñada para que la víctima muriera lentamente y con mucho dolor. Y no solamente eso, sino la humillación, sin dignidad, porque crucificaban a la persona sin ropa. No había dignidad. Y ese era el tipo de muerte que Dios le ordenó a Jesús pasar. Y que Jesús, con mucha obediencia, lo pasó por nosotros. Y vamos a seguir leyendo porque nos faltan algunos versículos. El versículo 19 dice: Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín, como para que todas las personas que estuvieran allí y aquellas personas que venían del exterior a celebrar la Pascua pudieran entender quién era aquel que estaba siendo crucificado. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino este dijo: Soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, ¿no? Como él no iba ya a cambiar lo que había escrito sobre Jesús y el cartel que tenía en la parte superior. Pero es bastante lamentable, ¿no? Como los principales sacerdotes
de los judíos, cómo su propio pueblo lo rechazó, cómo su propia gente, a la cual el Padre había elegido como especial tesoro, fue quienes rechazaron a Jesús, al punto de elegir entre un criminal asesino Barrabás y Jesucristo, quien había dedicado su vida a enseñar, a sanar a los enfermos, a perdonar a las personas de sus pecados, y siendo los sacerdotes quienes supuestamente conocían más a Dios, quienes supuestamente tenían la palabra, pero la tenían de memoria, no la tenían grabada en el corazón. Fueron ellos quienes pidieron que Jesús fuera crucificado. Y estando en estas fechas, hermanos, recordamos que Jesucristo es el Cordero de Dios, como dice la palabra, que quita el pecado del mundo, quien quitó nuestro pecado. Y vivamos recordando esto no solamente en una semana de feriado, vivamos recordando esto todos los días de nuestra vida, que estamos aquí por gracia de Jesucristo, por un regalo que Él nos dio. Y estamos aquí porque Él se sacrificó, porque Dios lo mandó a morir por nosotros. Y no solamente vivamos agradecidos por ese sacrificio, sino que una persona agradecida actúa y comparte las buenas nuevas de Jesús. ¿Tenemos un Jesús que murió? Claro que sí, pero Él no se quedó en la cruz, Él resucitó. Y nuestra comisión es llevar el Evangelio, es proclamar lo que Jesús hizo en la cruz, y proclamar que Él sana, que Él perdona pecados y que Él libera, y que en Él podemos tener vida abundante y vida eterna. Yo te invito a que podamos orar en esta mañana y pedirle a Dios que en estos días nos siga hablando, que siga tocando nuestro corazón. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Dios, podemos recordar una vez más que tú mandaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque Él tomó nuestro lugar, aquel lugar que nos correspondía a nosotros. Ese castigo que nos correspondía a nosotros, lo tomó Jesús. Y gracias, Jesús, por tomar todo mi pecado y llevarlo en la cruz. Gracias porque en ti tengo salvación. Gracias porque en ti tengo perdón. Gracias porque en ti puedo ser parte de la familia de Dios. Gracias, Jesús, porque aunque yo no haya estado en ese lugar, puedo recordar a través de tu palabra todo lo que tú hiciste por mí. Gracias, Señor, porque quizá no hemos visto de manera como testigos oculares lo que sucedió, pero hoy, 2000 años, más de 2000 años después, podemos saber y recordar lo que tú hiciste por nosotros. Te amamos, Jesús, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga trabajando con nuestra vida, que vivamos conforme a tu gracia y conforme a tu amor y tu perdón. En tu nombre, amén. Dios les bendiga, hermanos, y espero que puedan pasar una excelente semana. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.